Listo, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí para compartir esta sesión de oftalmología. Antes que nada me presento para los que no me conocen, soy la doctora Mónica Gómez Moncada, soy vocal de oftalmología y estoy como coordinadora de oftalmología aquí en el hospital. Para los que no nos conocemos, mucho gusto. Sí somos muchos oftalmólogos aquí y sí, no, y hay una generación de oftalmólogos jóvenes que estamos con muchas ganas, bueno, me incluye lo de jóvenes, con ganas de hacer cosas nuevas y empezar a hacer sesiones otra vez y ponernos a sus órdenes, ¿no? El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Adolfo Müller, él es especialista en córnea. Él es egresado de la Universidad La Salle y hizo su especialidad en oftalmología en el Instituto Conde de la Valenciana, y ahí hizo como subespecialidad córnea y cirugía refractiva, y actualmente es adscrito de esta institución y es secretario del Centro Mexicano de Córnea. O sea, es un gran ponente con mucha experiencia y sobre todo nos viene a hablar de cosas nuevas en cuanto al tratamiento y manejo de ojo seco, que es súper importante. Nos quisimos invitar también a los internistas, porque estamos muchas veces, debemos de trabajar en conjunto para, ahora sí que nos tenemos que apoyar de ustedes para tratar pacientes que tienen enfermedades a lo mejor inmunológicas, que sin su ayuda no podremos controlar nada más nosotros como oftalmólogos. Bueno, pues bienvenido y demos inicio a la sesión y gracias por acompañarnos. Bien, pues muy buenas tardes. Ya me presentaron. Un gusto conocerlos a todos. El día de hoy vengo a platicarles un poquito acerca del ojo seco, sobre todo el manejo actual y qué son las cosas que nos están interesando observar en este tipo de pacientes. Primero que nada, debemos de definir qué es el ojo seco. Es una definición que, aunque parecería algo muy fácil de hacer, tardó mucho tiempo en realizarse y fue un grupo de especialistas que tuvieron una segunda reunión apenas en el 2017, el DUS-2, donde hicieron esta definición. Es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por pérdida de la homeostasis de la película lagrimal, acompañada de disconfort ocular y visión borrosa. Y tiene estos 4 puntos cardinales: inestabilidad de la película lagrimal, hiperosmolaridad en sus componentes, inflamación presente en la superficie ocular y anormalidades neurosensoriales. Como resumen o como repaso, recordemos que la película lagrimal está compuesta por 3 capas básicamente: una capa lipídica, una capa mucosa y una capa líquida. Y cada una de estas tiene una función muy particular. La parte lipídica o la parte más anterior está encargada de prevenir la evaporación de la parte líquida. La parte acuosa será la de mayor concentración y la que aporte el oxígeno necesario para la córnea. Y la parte mucosa o de mucinas son estas, digamos, mucinas que sirven como anclaje y dispersión sobre la película lagrimal y que participan con el epitelio corneal para estabilizar todo este conjunto. Epidemiológicamente debemos de saber que se ha convertido en el motivo número 1 de consulta en el oftalmólogo, mientras que hace más o menos 10, 15 años era probablemente las ametropías, o sea, las graduaciones, refracciones, la causa número 1 de consulta. Hoy por hoy es la causa, hoy por hoy el ojo seco se convirtió en la causa número 1. Esto obviamente porque aumenta con la edad. Las mujeres son más afectadas que los hombres. No se ve una predisposición particular ni en raza ni en etnias, y obviamente porque tiene una gran afección en la calidad de vida. Tenemos que hablar obviamente de qué factores de riesgo son los que debemos de definir, y básicamente el DIUS-2 se encargó de clasificarlos en 3, presentarlos en 2: modificables y no modificables. Los modificables, a su vez, pueden ser consistentes, probables o inconclusos. Y de los modificables, pues obviamente aquí donde nos vamos a interesar mucho sería obviamente en el medio ambiente y en el de medicamentos. El medio ambiente porque actualmente con el cambio climático y cómo ha cambiado básicamente el uso de aires acondicionados, podemos observar cómo
en atmósferas donde antes no se tenían que utilizar este tipo de dispositivos, actualmente se tienen que utilizar y eso produce un ambiente más seco, favoreciendo el ojo seco. El uso de medicamentos, la lista es enorme, en un momento la repasaremos, y los consistentes son los no modificables, que podrían ser por la edad, mayor riesgo de ojo seco, el sexo femenino, las enfermedades del tejido conectivo o el síndrome de Sjögren. ¿Cómo se clasifica el ojo seco? Bien fácil. Acuodeficiente y evaporativo. O le falta agua o tiene agua normal, pero sus componentes no son adecuados. Dentro del acuodeficiente tenemos una subclasificación que puede ser en Sjögren, siendo un Sjögren primario o secundario, o no Sjögren por deficiencia de lágrima, bloqueos reflejos, obstrucción de glándulas lagrimales, producidas también por medicamentos. Y en los evaporativos podemos a la vez clasificarlos en dos: intrínsecos, que son aquellos donde la película lagrimal está verdaderamente alterada por deficiencia de lípidos, alteraciones en la apertura palpebral, el uso de medicamentos o un bajo índice de parpadeo; o extrínsecos, que pueden ser por deficiencias vitamínicas, sobre todo de vitamina A, o el uso de conservadores tópicos en algunos medicamentos. Se incluye aquí en la lista, muy importante, el uso de lentes de contacto y las enfermedades de superficie ocular. Entonces, ¿qué presentación clínica vamos a tener de este tipo de pacientes? Básicamente es una presentación variable de síntomas poco específicos. Y esto que pongo aquí abajo es súper importante, ¿no? Los síntomas son muy distintos de los signos y viceversa. Son pacientes que normalmente se quejan, pueden llegarse a quejar exponencialmente de síntomas, y a la hora de la revisión son muy pocos signos los que encontramos, o al contrario, encontramos un ojo verdaderamente muy seco, y a la hora de preguntar, oiga, ¿no le pica el ojo en algún punto del día? Y la respuesta es no, ¿no? Entonces, por eso esa cara representa precisamente este tipo de situación. Entonces, ¿qué síntomas podemos presentar? El síntoma que ustedes me digan, se los voy a creer, porque es sequedad, irritación, ardor, escozor, ojo cansado, fluctuaciones en la visión, sensación de picazón, mucha sensibilidad a la luz, lágrima excesiva. O sea, el síntoma puede ser el que sea. Y por el otro lado, en los signos, nosotros cómo nos vamos a meter de lleno en esto. Número uno, en la evaluación de la sintomatología. Existen muchos scores que nos ayudan a valorarlo. Este es uno de los más frecuentemente utilizados, que es el OSDI, Ocular Surface Index Score, que nos habla acerca de tipo, gravedad y frecuencia de este tipo de padecimientos. Es un examen rápido de cribado que se puede realizar en el consultorio. Nos da una clasificación en normal, moderado y grave, de acuerdo a la puntuación, y tiene mucha repetibilidad a lo largo de las consultas para ver nuestra respuesta al tratamiento. Otra prueba que podemos hacer es el tiempo de ruptura de la película lagrimal, donde utilizamos una tinción con fluoresceína, con solución salina sin conservadores. Permitimos que se estimule esta fluoresceína con un filtro azul cobalto de un oftalmoscopio directo, de la misma lámpara de hendidura, y lo que tratamos de ver es precisamente lo que vemos en el siguiente video. Observen cómo ya se instaló, al paciente va a parpadear o acaba de parpadear, y observamos cómo en estas áreas donde empieza a desaparecer precisamente la fluoresceína, ¿no? Hay una evaporación temprana, porque esto debe de ocurrir aproximadamente entre 8 y 10 segundos después del parpadeo, y esto pues fue prácticamente a los 3, 4 segundos, ¿no? En este segundo intento podemos ver de este lado cómo empieza a ocurrir precisamente esa evaporación temprana de la película lagrimal. ¿Qué más tenemos? Tenemos los patrones de tinción en superficie, que podemos evaluarlos con estos scores que están muy estandarizados y nos hablan mucho acerca de gravedad. Y la maravilla de este tipo de scores es que no solamente se concentran en las tinciones de la córnea, sino de toda la superficie ocular, incluyendo la conjuntiva, que también nos arrojan datos de gravedad del padecimiento. ¿Qué otra opción tenemos? Dentro de las tinciones de superficie tenemos 3 tinciones que se pueden utilizar: rosa de Bengala, verde de lisamina y fluoresceína. Y cada uno de ellos puede evaluar independientemente algún tipo de ojo seco, y es una gran herramienta dentro de la oftalmología que nos sirve mucho para nosotros dirigir un tratamiento. Obviamente, este tipo de ojo, o sea, podemos llegar a observar desde esta, ¿no? O sea, que puede estar asociado a un mal parpadeo, a un pobre cierre palpebral, o pues ya en este caso donde vemos una superficie ocular que no solamente tiñe
por la córnea y cómo el epitelio está sufriendo, sino también la presencia de moco, que la presencia de moco va a ser la reacción, la exacerbación de ese ojo seco. Ahí había un video muy bueno, pero no cachó el formato, entonces ese video no lo pasamos. Después, pues obviamente podemos encontrar disfunción de glándulas de meibomio, ¿no? Que para ahorita estar comiendo no es la mejor imagen, pero pues básicamente es lo que llegamos a encontrar en el borde palpebral. Recordemos que la glándula de meiomio es una glándula que se encuentra situada posterior al párpado y su desembocadura ocurre en la línea posterior del párpado. Esa desembocadura debe de estar abierta y constantemente produciendo este óleo, este serum súper líquido que sea lo suficientemente ligero para integrarse sobre la película lagrimal y que no cree plastrones o apelmazamientos. Entonces, en este caso podemos ver cómo estas glándulas están incurgitadas, su contenido está encapsulado y precisamente producen una evaporación temprana de la película lagrimal. Por el otro lado, los datos de blefaritis que podemos observar son las telangiectasias o la cronicidad en la inflamación palpebral, la presencia de escamas o caspa en el borde palpebral, muchas veces asociados a padecimientos sistémicos como puede ser la rosácea, que la rosácea no solamente tiende a afectar, hay una variedad en rosácea que afecta a la superficie ocular con involucro palpebral. Entonces ahí es de donde nos apoyamos muchísimo de los dermatólogos. Otra causa de blefaritis puede ser la sobrepoblación de Demodex, que precisamente ocurre en este borde de las pestañas. El Demodex es un parásito, hasta podría decirse saprófito de la superficie ocular o de las pestañas, pero cuando rebasan cierto número es cuando empiezan a producir empiezan a generar un problema y perpetúan estos ciclos de seborrea. Obviamente, un ejemplo muy claro puede ser el orzuelo en cuanto a estos temas de blefaritis. Y nosotros dentro del consultorio podemos llegar a observar precisamente con microscopios o mismo con dermatoscopios con muy buen aumento este tipo de parásitos, ¿no? De Demodex. Muy bien. Otra prueba sería nuestro test de Schirmer, que básicamente es un papel filtro que se coloca en el fondo de saco del tejido del párpado inferior en el tercio externo y se toma en 5 minutos. Tres variedades, una con anestesia, una sin anestesia, dos con anestesia. Y lo que nos interesa aquí es medir qué secreción hay, tanto basal como reflejo. Y esto nos puede orientar mucho a decir, ¿es un tipo de ojo seco acuodeficiente o solamente es evaporativo? Mira, vamos a ver. Listo. Las pruebas de sensibilidad corneal que se realizan en el consultorio se llegan a hacer con una punta de un hisopo y nos hablan mucho acerca de si existe algún componente ya neurotrófico en este tipo de padecimientos. Muy bien, entonces, dentro de toda esta información, ¿de qué sirve? Básicamente que existe ya una escala de severidad del ojo seco. Lo dividen en cuatro y cada uno tiene sus puntos a favor. ¿Cuál es el 90% de los pacientes que están dentro de esto? Afortunadamente son el uno y el 2, el leve y el moderado. Los severos y los severos discapacitantes forman otro grupo de enfermedades que es muy raro que se lleguen a observar dentro de una consulta tanto oftalmológica como médica en general. Y estas escalas lo que nos ayudan es a tener un abordaje inicial. ¿Por qué? Porque es importante siempre en el interrogatorio del paciente con ojo seco descartar otras patologías estructurales o exógenas que puedan causar los síntomas de ojo seco. Y aquí es el punto de los medicamentos, ya que muchos medicamentos, sobre todo los antihipertensivos, o, por ejemplo, los antihistamínicos pueden generar este tipo de problemas. Entonces, ahí es donde muchas veces, si nosotros observamos que el ojo seco es secundario a alguna parte de medicamentos, necesitamos hacer el apoyo de medicina interna o del médico tratante para hacer un cambio, un switch en el tipo de medicamentos. Bien. Entonces, dentro del algoritmo del tratamiento del DUSE-2, lo divide en 4 puntos. El primer punto va a ser estos cuatro, que serían básicamente la educación del paciente. Debemos de concientizar al paciente que es un padecimiento crónico, que probablemente los síntomas se mitigan, pero no desaparecen por completo, y eso puede llegar a ser muy chocante, ¿no? Así como, ¿cómo van a estar picando los ojos todo el tiempo? Es como sí, por temporadas, bajo ciertas circunstancias, pero puede llegar a mejorar, ¿no? El paso número 1 de este tipo de tratamientos van a ser nuestros lubricantes, que
El lubricante es un tipo de medicamento, es un tipo de gota que se puede utilizar por cualquier persona y prácticamente recetar por cualquiera. Existen dos presentaciones, que es en gota y otro para geles ungüentos, que pueden llegar a ser también, generar mucho confort en la aplicación. ¿Y cuál es el gran beneficio de este tipo de medicamentos? Pues que lubrican la superficie ocular, incrementan el reservorio de lágrima y estabilizan sobre todo la osmolaridad, ¿no? Em, de preferencia siempre utilizar sin conservador, aunque es difícil conocer de manera comercial cuáles son los que son sin conservador si no eres un oftalmólogo. Y básicamente nosotros sabemos, o de manera breve, que se pueden clasificar en tres: los de suplemento acuoso, los de suplementos lipídicos y una tercera opción que son limpiadores de párpados. De suplementos acuosos, todos estos son los componentes más importantes, de los suplementos lipídicos también. Y entonces mucho depende de hacia dónde está nuestro, ¿no? Hacia dónde está la balanza de nuestro ojo seco, hacia una deficiencia de agua, hacia una mala calidad de la lágrima, y de acuerdo a eso podemos escoger una de estas opciones. ¿Y por qué incluimos los limpiadores de párpados? Básicamente se tienen que incluir porque la buena estimulación palpebral, o sea, estar haciendo masaje palpebral, quitar el exceso de grasa, también ha demostrado que mejora la producción de esa grasa. Entonces, por eso la limpieza de párpados o el buen manejo palpebral es esencial en este tipo de pacientes. Por el otro lado, las modificaciones al medio ambiente, volvemos a lo mismo, los ambientes más secos son los que pueden producir en mayor medida este tipo de síntomas. Los ambientes altamente contaminados, la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, pueden ser lugares donde participa mucho el ojo seco relacionado a eso. Y pues el paciente debe ser consciente precisamente de esto, ¿no? Si existe la posibilidad de estar en la etapa del año de que estamos en contingencia ambiental, pues probablemente adelantarse y empezar a utilizar el lente, el lubricante de manera anticipada para prevenir los síntomas. Y por el otro lado, bueno, ya les comenté de la higiene palpebral. El segundo punto será ahora sí el uso de ciertos medicamentos oftalmológicos. Número uno, los esteroides y los inmunomoduladores, que precisamente disminuyen este microambiente inflamatorio que aparece en este tipo de pacientes. Son tipos de medicamentos que debemos de tener bajo vigilancia estrecha por el riesgo de hipertensión ocular y formación de catarata, además de otras complicaciones asociadas al uso de esteroides. Y cuando son pacientes que no toleran este tipo de medicamentos, pues siempre podemos tener la opción de inmunomoduladores, como la ciclosporina, el ifigrast, o puede llegar a ser el tacrolimus, también una gran opción para el tratamiento de estos pacientes. Obviamente siempre en periodos cortos, porque no son la solución al problema, solamente mejoran los síntomas y debemos de potenciar, digamos, la producción de lágrima o la calidad de la lágrima en este tipo de pacientes. En segundo lugar, en el tratamiento de las blefaritis y de Demodex, obviamente el antibiótico será de primera elección. Y en oftalmología tenemos presentaciones como acitromicina, eritromicina o, por ejemplo, el uso de medicamentos sistémicos, el uso de doxiciclina para disminuir la seborrea en los pacientes con blefaritis. Las dosis de acitromicina que normalmente utilizamos son de 1.5 gramos, distribuido en un plazo de 3 días, y la doxiciclina también podemos llegarla a utilizar en plazos más o menos de 3 a 4 meses. Para justo para el tema del Demodex, que de verdad es de las cosas más engorrosas que podemos tratar en la oftalmología, existen diferentes opciones. Existe la aplicación de pilocarpina tópica sobre el folículo para hacer el vaciamiento del folículo piloso de los parásitos, el uso de ivermectina o el tea tree oil, que viene en diferentes presentaciones y precisamente puede ayudar a erradicar este tipo de padecimientos. Pero si todo esto nosotros no lo hacemos con todo lo demás, o sea, si nada más dirigimos nuestros tratamientos a esto, pues evidentemente la recurrencia o la perpetuidad de este tipo de padecimientos seguirá invicta. Muy bien. Los tapones lagrimales, siempre una gran opción. Son este tipo de dispositivos que logramos poner sobre los puntos lagrimales para hacer un mayor reservorio de película lagrimal sobre la superficie ocular, y que son temporales. Existen temporales, existen de largo plazo, y llegan a ser una gran opción también. Y
una de las nuevas opciones que está surgiendo es el uso de luz pulsada intensa, un juguetito que le robamos a los dermatólogos, donde esta luz pulsada lo que hace es aplicarse sobre el borde palpebral para precisamente disminuir las telangiectasias y todo el efecto inflamatorio de este tipo de pacientes. Este paciente evidentemente no es mexicano, pero aquí pueden ver precisamente cómo pre el tratamiento estamos observando estas telangiectasias que se extienden desde afuera de la línea de las pestañas hacia adentro y post tratamiento disminuye notablemente ese tipo de padecimientos. Por lo tanto, aseguramos que se mejora en gran medida la producción de las grasas del borde palpebral. Por el otro lado, las terapias de calor han sido algo que vienen a ayudar muchísimo al oftalmólogo porque básicamente es una sonda térmica que nos ayuda a tener una mejor expresión glandular progresiva. Evidentemente, este es un caso muy único, pero así es como llegamos a observar este tipo de padecimientos, donde tenemos una excelente expresión de estas glándulas después de colocar el calor. Esta grasa por sí sola no se va a recuperar, necesita de la estimulación de los párpados en casa, de los masajes, del uso de antibióticos probablemente, del uso de doxiciclina probablemente para disminuir la seborrea y perfecto. Muy bien, ¿qué otras cosas podemos llegar a utilizar? Secretagogos orales en pacientes sin adecuada respuesta a tratamientos previamente mencionados, lentes de contacto o hasta el suero autólogo, que el suero autólogo llega a ser una herramienta muy útil, sobre todo ya que es fácil de obtener, es una concentración que se hace más o menos del 20 al 50% y es una fuente rica de lisosimas, fibronectina, vitamina A, factores de crecimiento y un millón de cosas más, los cuales mejoran notablemente el suero autólogo. Mejoran, perdón, la superficie ocular. Por último, esta parte que es obviamente el cuarto punto del algoritmo de tratamiento, que es mucho de cirugía para ojo seco, donde podemos considerar la oclusión quirúrgica de los puntos lagrimales, la colocación de membrana amniótica, la realización de una tarsorrafia o los trasplantes de glándulas salivales. Todos estos son para aquellos casos que son refractarios al tratamiento médico y necesitan un manejo quirúrgico. Ahora, cabe destacar que este tipo de padecimientos van acompañados de mucha patología ocular agregada, ¿no? Entonces, llegar a este punto del algoritmo, probablemente es un paciente que queda fuera de la convencionalidad, de ese 90% que llega a la consulta regular. Por lo tanto, en conclusión y para que puedan disfrutar de su comida, recordemos que el ojo seco es esta enfermedad crónica multifactorial que deteriora notablemente la calidad de vida. Necesita un manejo multidisciplinario, que es el punto de esta plática, o sea, hacer consciente a los demás de por qué es importante tener comunicación. Los casos leves pueden ser manejados de manera general por cualquiera, tanto oftalmólogos como médicos generales, internistas, y lo más importante es siempre ante cualquier caso que se escape de la convencionalidad, una buena referencia a oftalmólogo puede ahorrar años de consultas en otro lado. Muchas gracias.